Coaching Empresarial con Mike Lara en Capital Noticias. 8 de la mañana con 25 minutos. Ya tenemos aquí a Mike Lara con su sección Coaching Empresarial. En esta ocasión, el tema Coaching como estrategia de innovación. Adelante, mi querido Mike. ¿Qué tal? Buenos días, Luis Armando. Buenos días a toda la gente que nos escucha. Así es. Se dice que la innovación no es hacer lo que nadie ha hecho, sino hacerlo en el momento preciso. Es importante el proceso de creatividad en esta parte de la innovación. Y cómo se relaciona o cómo utilizamos el coaching como estrategia para poder generar esos ambientes de innovación en las organizaciones. Precisamente el coaching lo que hace es un proceso de reflexión que nos ayuda a generar los estados mentales y emocionales óptimos para que se puedan explotar los talentos y mejorar el desempeño de la gente. Entonces, por la naturaleza del proceso del coaching, precisamente nos ayuda mucho en este proceso de innovación en las organizaciones. Y se dice que puede existir la creatividad sin innovación, pero la innovación no puede existir sin la creatividad. Es decir, puedo tener ideas, puedo ser muy creativo y a lo mejor no lo culmino en un proyecto. No hay innovación. Pero la innovación siempre va precedida de un proceso creativo. Por eso es muy importante también propiciar ambientes en donde se genere la creatividad en las personas. Y hay muchas formas de generar esa creatividad en la parte simplemente personal, Luis Armando. Y me gustaría darles 3 ejercicios que nos pueden ayudar a desarrollar esa creatividad que de repente pensamos que no somos tan creativos. De repente decimos, es que la creatividad no es lo mío. Yo soy a lo mejor un poco más analítico. Hay noticias. La creatividad del ser humano es un ser humano creativo, es una persona creativa por naturaleza. Lo que pasa es que la desarrollamos en diferentes ámbitos o de diferente forma. Y bueno, un ejercicio que nos ayuda mucho para generar la creatividad o para propiciar la creatividad en nosotros precisamente es todas las mañanas, por ejemplo, cuando nos acabamos de levantar, escribir 3 minutos. 3 minutos en una hoja, con una pluma, con un lápiz, pero es luego que nos acabamos de levantar. ¿Por qué? Porque en ese momento nuestro cerebro empieza a generar nuevas conexiones neuronales, precisamente, y porque cuando nos acabamos de levantar, todavía no empezamos a generar esos prejuicios o esos diálogos internos que de repente se nos empiezan a generar en el transcurso del día por el trabajo, por las actividades o por las situaciones o problemas que tenemos en el día a día. Entonces, cuando nos despertamos, estamos como que un poco limpios de esa parte y nos vamos, entre paréntesis, contaminando de ese proceso de diálogo que no propicia la creatividad. Entonces, por eso es 3 minutos, escribir. Con una mente clara. Exactamente, con una mente más limpia, más clara en ese momento, ¿no? Entonces, por eso ayuda mucho a generar ideas en la mañana y escribirlas. Es muy importante. Otro ejercicio es como hacer una cita semanal con nuestro artista o nuestro niño interior. Le llamamos así porque hemos escuchado todos que de repente todos tenemos un artista dentro, frustrado entre comillas, porque de repente cantamos, porque de repente dibujamos, porque de repente nos gusta tocar algún instrumento, a lo mejor no profesionalmente, pero sí por hobby. Entonces, y a lo mejor no lo hacemos perfecto, pero ese es un proceso que viene de la parte del arte, al final de cuentas, y viene de la creatividad, de la parte emocional que todas las personas tenemos. Entonces es terminar un día de la semana para encontrarme con esa parte creativa, con ese artista que tengo, o con ese niño, que sabemos que los niños son los más creativos del mundo porque reaccionan o generan ideas de manera muy natural y espontánea. Y los niños tienen una idea y la hacen, aunque no piensan en si va a estar bien o si va a estar mal, o las consecuencias que pueda tener, positivas o negativas, que ese es precisamente el diálogo que de repente nos contamina y nos detiene y nos frena para generar la creatividad en un proceso de innovación, que los niños no tienen eso. Entonces es simplemente pensar un poco como niño, jugar. De hecho, la innovación se da mucho jugando, porque la innovación es más que un proceso de pensar, es un proceso de hacer. Es haciendo, se me ocurren las ideas, más que estar pensándolo, ¿no? Entonces, ese es el siguiente ejercicio. Y el último, obviamente, siempre que tengamos alguna idea que se nos venga en cualquier horario, cualquier día, escribirlo. Que se me prendió el foco es la frase que de repente nos viene, ¿no? Se me prendió el foco.
Bueno, pues viene la idea, anótala, porque con las actividades diarias se nos pasa, y si digo, después lo anoto, difícilmente va a pasar, ¿no? Entonces, esos son como tres tips o 3 ejercicios que nos ayudan mucho a propiciar la creatividad de manera personal. Y bueno, la innovación como tal, Luis Armando, se puede presentar en las organizaciones dependiendo de la etapa o para qué quiera ocupar la innovación la empresa. Por ejemplo, puede ser innovación para que pueda sobrevivir la empresa. Es decir, de repente hay organizaciones o empresas, sobre todo las pymes, que tienen una alta tasa de mortalidad, en que más que por pelear por el mercado, ya están peleando por sobrevivir, porque subsista la empresa. Y obviamente porque ha habido procesos internos que no se han manejado de la manera adecuada, ¿no? Y bueno, entonces empieza ahí un proceso de generar nuevos proyectos para que pueda subsistir la empresa, ¿no? Otra etapa en la que se puede encontrar la empresa y en donde existe también el proceso de innovación puede ser una etapa de crecimiento o de desarrollo. Aquí marcando la diferencia en que el crecimiento no necesariamente es desarrollo. Crecimiento puede ser una empresa que tiene una planta de producción y a lo mejor abre 10 centros de distribución. Es decir, está aumentando tamaño, está aumentando en infraestructura, es crecimiento. Y desarrollo como tal puede ser que no está creciendo, pero que sí se está desarrollando. ¿Cómo es esto? Puede ser que cuando hablamos de desarrollo hablamos de, por ejemplo, de tecnología o de software nuevo o de tecnología de punta. Eso es desarrollo, y una empresa puede estarse desarrollando internamente en su tecnología, por ejemplo, pero no necesariamente crecer en tamaño, ¿no? Entonces, son 2 procesos diferentes, pero al final de cuentas es tomar en cuenta en qué proceso está la empresa para generar esa innovación, ya sea para crecer, cuáles son esos proyectos nuevos que nos van a ayudar a crecer, o cuáles son los proyectos que nos van a ayudar a desarrollar nuevas formas de hacer las cosas en la parte del desarrollo, por ejemplo. Y obviamente esta innovación se va a ir reflejada de manera interna, ya sea a los productos o servicios que generamos como empresa, a los procesos, cualquier proceso que sea dentro de la organización, la parte logística, financiera, de ventas, y en el talento o la gente, que es, al final de cuentas, la gente es la que genera o empieza ese proceso de innovación desde la creatividad. Y es muy importante hacernos muchas preguntas. Ahí es donde entra precisamente la parte del coaching, y hay preguntas cuando trabajo con empresas en esos procesos de coaching, refiriéndonos un poco, trabajando más con la innovación. Las preguntas que más salen a la luz es, primero, si se está identificando el talento que necesitamos para generar ese proceso de innovación, ¿sí? Identificar si tenemos a la gente que nos va a ayudar a generar esa creatividad y esa innovación, ¿no? Cómo se está gestionando los fracasos o las fallas, porque el tener un proceso de innovación obviamente va a generar fallas, va a generar que nos equivoquemos, porque vamos a empezar a hacer las cosas de manera diferente, y hacer las cosas diferente tiene su riesgo, y es también, esa es la otra parte, estamos dispuestos a asumir ese riesgo, porque cuando empezamos el proceso de innovación, y muchas veces pasa, se hacen las cosas de manera diferente, y de repente falla algo, y ya ves, les dije que no iba a funcionar, o ya ven, estamos perdiendo más así. Posiblemente en ese momento, pero a largo plazo es un proceso que tiene su curva de aprendizaje, que duelen los cambios, pero que a la larga va a generar un beneficio y una rentabilidad para la organización. Nada más es cuestión de tener un poco de paciencia y constancia, mucha constancia para ese proceso. Y por último, preguntarnos si le estamos haciendo el proceso de innovación de manera sistemática, si estamos sistematizando ese proceso, o se está haciendo de manera informal. Se hace de manera informal cuando de repente tenemos muchas ideas. Hay gente que es muy creativa en las organizaciones y dice, oye, podemos hacer esto y podemos hacer lo otro, pero se queda en eso, y se queda en el proceso de creatividad precisamente porque se quedan ideas y no se implementa nada, no hay innovación precisamente. Y es básicamente la relación o cómo podemos utilizar el coaching como estrategia de innovación en las organizaciones, Luis Armando. Muchas gracias, mi querido Mike. Muy interesantes los conceptos. No, muchas gracias a ustedes. Y nada más recordar a la gente que nos puede contactar en la página www.getcoach.mx y en el teléfono 442-359-6323. Perfecto. Gracias. Gracias a la gente. Capital Noticias.